Hola, qué bueno que te conectas una vez más a nuestro servicio online de Global Ministries y donde quiera que estés, nos encanta que estés conectado. Y si es tu primera vez, qué bueno, puedes mirar todo lo que hemos hecho de esta serie aquí mismo donde te estás conectando. Y quiero comenzar con algunos pensamientos el día de hoy. ¿Es posible mantenerse al margen de los problemas y no hacer nada por alguien que tiene problemas? ¿Es posible ser responsable económicamente, y conozco a muchos así, y ser a la vez egoísta? ¿Es posible ser autocontrolado y juzgar a todos los demás? Incluso es posible ser cuidadoso y despreocupado, sin sentir culpa ni compasión por los demás. Es posible tener las manos limpias sin echar una mano a los demás. En resumen, es posible ser bueno sin hacer nada bueno. Es posible ser una buena persona sin hacer el bien a otra persona. Los fariseos del primer siglo, que era una secta religiosa judía que imperó durante el primer siglo, en los tiempos de Jesús, pensaban lo mismo. Entonces llegó Jesús y cambió el juego final y puso todo patas arriba. Una y otra vez Jesús decía: ustedes han oído decir, pero yo les digo, no eres realmente una buena persona si no estás dispuesto a hacer el bien a otra persona. Escúchalo, no eres realmente una buena persona si no estás dispuesto a hacer el bien a otra persona. Y hoy concluimos nuestra serie, El juego de la integridad. Y nuestra definición de trabajo para la integridad es hacer lo que debes hacer aunque te cueste. Sí, y no siempre hacemos lo que debemos hacer, pero esperamos que los demás hagan lo que creemos que deben hacer. En otras palabras, los valores de mi vida no están reflejados por lo que yo hago, pero sí por lo que espero que los demás hagan conmigo, hagan hacia mí. Puede que nuestras acciones no sean coherentes, pero nuestras reacciones sí lo son. Apuntan a un debería del que hacemos responsable a los demás. No lo hemos creado nosotros. Dice Pablo que Dios colocó esa ley en nuestros corazones y esa ley no puede ser apartada de nuestras vidas. No podemos librarnos de ella por más que lo intentemos. Y cuando no haces lo que debes hacer, la verdad es que le cuesta a alguien que te rodea. Mira, piénsalo en tu casa. Si alguien no saca la basura, al que le toca sacar la basura, en mi casa le toca a mi hijo Andrés, y si él no la saca, la podredumbre y el olor nos va a afectar a todos. Y así es la falta de integridad personal. Siempre repercute en otras personas. Las consecuencias se trasladan. El estrés se pasa a otros. Por eso, todos estamos en el juego de la integridad. Cuando un dominó cae, todos lo sufren. Tu integridad impacta a nuestro mundo y mi integridad también impacta a nuestro mundo. Aquí está nuestro verso de anclaje. Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los traidores los destruirá. Cuando no haces lo que debes hacer, le cuesta a la gente que te rodea. La falta de integridad personal siempre va a repercutir definitivamente en otras personas. Así que en los tiempos de Jesús, les hablaba de los fariseos, hay 3 grupos que se reúnen y proponen 3 preguntas para hacer a Jesús. El objetivo es atraparlo con sus palabras. Así que echaron suertes y enviaron 3 equipos. Los fariseos fueron los primeros. Ellos estudiaban celosamente la ley, se la aprendían de memoria. Así que enviaron a sus secuaces para ser menos obvios. Enviaron a gente que no estaba identificada como los maestros de la ley, sino como parte del pueblo. Y hacen esta observación sobre Jesús. En Mateo 22:16, Mateo lo registra. Maestro, dijeron, sabemos que eres un hombre íntegro
Dicen ellos, sabemos que amas la verdad y que nunca te apartas de ella. Y ese fue el amor intransigente de Jesús por la verdad, lo que expuso su amor por la aprobación de otras personas. Ellos harían el mal si eso los hiciera ver bien. Pero Jesús haría siempre el bien, optaría por el bien, aunque eso lo hiciera verse mal. Y le siguen diciendo, y que enseñas el camino de Dios según la verdad. El camino de Dios es la senda o el camino hacia la voluntad de Dios, mejor dicho. La implicación es lo siguiente. El camino de Dios es el camino de la integridad. Si alguna vez te has preguntado, hey, ¿cómo es seguir el camino de Dios? Yo quiero seguir el camino de Dios. Sigue el camino de la integridad. La voluntad de Dios para nosotros es el camino de la integridad. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Entonces, sigue el camino de la integridad. La voluntad personal de Dios para ti será más evidente, obvia y fácil de discernir cuando vivas de acuerdo con su voluntad general para tu vida. La voluntad general de Dios para tu vida es el camino de la integridad. Es hacer lo correcto porque es lo correcto y confiar en Dios con respecto a los resultados. Déjale a Dios los resultados. En la medida en que vivimos ese tipo de vida, es mucho más fácil discernir la voluntad general de Dios para nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Eso nos dará la clave sobre su voluntad personal. Si yo sigo el camino de la integridad, entonces ese es el camino general. Y preguntarle a Dios, ¿tomo este trabajo? ¿Quieres que haga este negocio? ¿Quieres que me case con fulano? Esas son voluntades personales. No hay nada escrito en la Biblia que diga, este va a ser el trabajo que vas a tomar. Es cierto. Pero así sabrás, entonces, por medio del camino de la integridad, lo general, entonces, cómo conducirte en lo personal. Ahora, la conversación con estos secuaces de los fariseos continúa. Y sigue diciendo, maestro, dijeron, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Y Jesús, porque el camino de Dios te guía, no te dejas influir por los demás. Noten esas palabras. No te dejas influir por los demás. Hay una aplicación en esto para ti, para mí, para todos nosotros, cuando tú estás más atento a lo que debes hacer que a lo que los demás piensan de ti, es menos fácil dejarte llevar por lo que los demás quieren que hagas. Cuando la integridad nos guía, no nos dejamos llevar fácilmente por lo que otros piensan de nosotros y eso nos hace libres. Ahora bien, no solo libres de lo que otros piensan, somos libres de hacer a favor de los demás independientemente de lo que otros piensen. Así que entiende, si me preocupa demasiado lo que piensas de mí, puede que no haga lo mejor para ti. Si estoy consumido por mí, puede que no diga o haga lo que es mejor para ti porque estoy muy preocupado por mí, por verme bien en vez de hacer el bien. Volviendo a la conversación de estos hombres con Jesús, entonces no olvides, maestro, dijeron, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por los demás porque no prestas atención. Y no era que no prestaba atención a lo que decían, sino a quienes son. No prestas atención a quienes son. Jesús no se dejaba llevar por las apariencias. Jesús no dejó que otros lo manipularan ni influenciaran fácilmente, que los poderosos ejercieran influencia en él. No vivía como si su favor, el favor de ellos, determinara su destino. Este es el beneficio de la integridad anclada en lo divino. Y José Jiménez lo dijo en los dos anteriores. ¿Recuerdan la vida de Daniel? Daniel hizo lo correcto y le dejó a Dios el resultado. Jesús hace lo mismo. Haz lo que debes hacer y confía a Dios los resultados. La moraleja de esta historia no es que la ley o el ser bueno no importen. Aquí está la moraleja. La moraleja es el por qué
detrás del qué. Y eso es lo que separó a Jesús de los fariseos. Su integridad estaba tan anclada en lo divino y su confianza en que Dios controlaba los resultados que no se dejaba influir por estos hombres. Esto era muy irritante para los fariseos y los maestros de la ley. Se consumían por la posición y el estatus o por cuántos seguidores o like conseguían. Jesús era libre. A él le interesa más por qué haces lo que haces que qué es lo que haces. A nosotros nos interesa mucho qué hacemos, pero no por qué lo hacemos. ¿Cuál es la razón que hay detrás de nuestros comportamientos? Así que ellos no pudieron superar eso. Jesús no era bueno para recibir la bondad de Dios. Escúchalo muy bien. Jesús no era bueno para recibir la bondad de Dios. No estaba buscando su bien. No mantuvo la integridad por el bien de su reputación. La integridad de Jesús solo era un medio para un fin que no era el mismo. Los fariseos eran buenos por la bondad y por la bendición de Dios. Y yo me identifico con eso, ¿sabes? Es la versión que me dieron del Evangelio, es la versión con la que fui criado. Si mantenía mi integridad, las cosas me irían mejor a mí. Y vamos, no me equivocaba en eso, pero era muy sentencioso. Tampoco era muy compasivo, porque estaba buscando lo mío y no lo de los demás. En secreto, yo estaba celoso de los pecadores. Así que bienvenido al mundo de los fariseos, si tú también has hecho lo mismo. Voy a ser una buena persona, pero solo voy a ser bueno por el favor de Dios, para que me vaya bien en la vida. Si solo quieres ser cristiano, puedes buscar eso y está bien. Puedes ser bueno para recibir el favor de Dios, pero si quieres realmente ser un seguidor de Jesús, algo que Jesús dejó claro a medida que avanzaba el día es que no es esa la forma en la que nos conducimos. No hacemos lo correcto para recibir el favor de Dios. Le preguntaron, ya que no te dejas llevar fácilmente, entonces le dijeron, ¿es correcto pagar el impuesto imperial al César? Detrás de esta pregunta había una trampa. Así que Jesús los llama a salir de su hipocresía y los hace huir. Responde sin titubeos. No le importa si piensan de él bien o mal. Él va a hacer el bien, aunque se vea mal. Luego le tocó el turno al otro grupo, llamados los saduceos, otra secta religiosa judía de aquel tiempo. Ellos enseñaban, a diferencia de los fariseos, que no había resurrección. En eso creían los saduceos. Pero sabían que Jesús sí creía en la resurrección, porque él mismo resucitaría y ofrecía resurrección a los que creían en él. Así que presentan una historia hipotética para demostrar lo absurdo de la idea de una resurrección. ¿Y saben qué? Cuando le presentan esta idea a Jesús, él también va a responder de la misma manera. Cuando termina, Jesús los regaña y termina con una declaración que es una indirecta. Él dice, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. ¿Y saben qué ocurre? Cuando él responde de esa forma, la multitud enloquece. Y dice Mateo, allí, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, los fariseos se reunieron. Uno de ellos, experto en leyes, le puso a prueba con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús recitó la respuesta estándar. Y todos los judíos, y Jesús había sido criado como un niño judío, se sabían de memoria la respuesta. Todos la susurraron al ritmo con sus labios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sí.
Este es el primer y más grande mandamiento, les dice. El judaísmo del siglo I enseñaba a cumplir la ley. Amar a Dios equivale a obedecer la ley, los 613 mandamientos que están en la ley de Moisés. Ser bueno y no meterse en problemas. Se trataba de ser bueno por la bondad y ser bueno por la bendición, buscándola. Antes de que el abogado pueda hacer su pregunta de seguimiento, Jesús dice, y el segundo es igual. Sí, colóquele un signo de igual. El segundo es igual. Es el segundo en la secuencia, pero no en importancia, porque es igual. Estos dos mandamientos son iguales e inseparables. Y este maestro de la ley probablemente dice, espera, acabamos de pedirte uno, Jesús. Y Jesús habría respondido, claro, que querían uno, quieren saber lo que hay que hacer y quieren justificarse y agilarse y mantener sus manos limpias. Aquí el que es segundo, pero es igual. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez ese maestro de la ley respondió, preferimos amar a Dios y no meternos en líos y ser buenos por amor al bien, para encontrar el favor de Dios. Entiéndelo, es más fácil ser bueno que estar disponible. Y eso es el fariseísmo. Ser bueno y no estar disponible para la gente. Ser bueno, pero no ser realmente un seguidor de Jesús. Ser bueno y no amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que puedes ser bueno y no estar disponible. Y este es el punto de Jesús. El deber no se refiere solo a ti. Se trata de la gente que te rodea. La integridad no se refiere solo a ti, sino a los que te rodean. Es ser íntegro y que eso afecte a los demás. Es ser íntegro y que en ese juego de la integridad entender que todos estamos conectados para bien o para mal, que sea para el bien de quienes te rodean. Los líderes religiosos eran técnicamente intachables, pero prácticamente inútiles. Sí, probablemente en cuanto a las reglas religiosas, ellos las cumplían, se lavaban las manos, hacían un montón de cosas. ¿Entiende? Es posible ser bueno sin hacer nada bueno. La integridad de los rectos les guiará, ¿lo recuerdas? ¿Y sabes a dónde nos guía? Nos guía más allá de nosotros mismos y hacia las personas que nos rodean, hacia hacer algo por los demás. Y esto nos lleva a donde parece que siempre terminamos. Nos lleva a donde siempre terminas cuando sigues realmente a Jesús. Es donde Pablo, el mejor fariseo de la historia, terminó cuando conoció a Jesús. Él experimentó un cambio de corazón y de comportamiento. Y esto es lo que dice Pablo. Escúchalo muy bien. Escribiendo a la gente de Galacia, dice, más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, escucha bien, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Y tú dirás, Pablo, ¿cuál? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Pablo, un momento, creo que estás quitando algo. ¿Qué pasó con ama al Señor tu Dios? Pablo dice, así se ama al Señor tu Dios. No basta con guardar la ley o los mandamientos o ser una buena persona. Pablo diría, no estás amando a Dios si no aprovechas tu integridad más allá de ti mismo. Si no aprovechas tu integridad no para que te beneficie a ti. Y Pablo también dijo esto, si no eres bueno para alguien, no eres más que un gong que suena o un címbalo que retiñe. Eres una molestia o una bolsa de ruido. Yo no sé si alguna vez no quieres despertar a alguien. Me pasó anoche. No quería despertar a Yesenia y de repente tuve que mover unos cables que estaban en una bolsa. Y cuando agarré la bolsa, comenzó a crujir. Y fue un ruido que la despertó. Así son entonces aquellos que dicen ser cristianos. Pero no son más que fans. Solo suenan. Dicen muchas cosas,
pero solo para recibir el favor de Dios. Están pensando solo en sí mismos. ¿Recuerdas la conversación de Jesús con el muchacho rico que cumplía la ley? Este joven le pregunta a Jesús: Señor, ¿qué debo hacer para asegurarme el favor de Dios? Mira la pregunta. Jesús le cuenta un resumen de la ley. Y cuando Jesús le da el resumen de la ley, el joven escucha y dice: todo esto lo he guardado desde que era un niño. Soy un buen chico y una buena persona. Hemos terminado aquí. Pero Jesús dice: todavía te falta una cosa. Lánzala, Jesús. Estoy listo. Así que sacó su bolígrafo para escribir. Cuéntame. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Es importante entender que Jesús no te estaba hablando a ti, ¿ok? Él estaba haciendo un punto específico a una persona específica, a ese joven rico. Sin embargo, el punto o la moraleja se aplica a ti y a mí, a todos nosotros. Y esta fue la manera hiperbólica de Jesús de decir: eres bueno, pero tu bondad es todo lo que tienes. Quiero que entiendas lo poco bueno que eres en el contexto del sistema de valores de Dios. Así que voy a confrontarte con el corazón que está impulsando tu comportamiento. Voy a confrontarte el verdadero por qué haces lo que haces. Y deja de mirar lo que haces, porque todo tiene que ver contigo. Date cuenta, cuando me hiciste la pregunta, ¿cómo puedo obtener el favor de Dios? Tenía que ver contigo. El joven rico responde: espera, ¿qué? ¿Vender mis cosas y dárselo a los pobres? Si lo vendo todo y se lo doy todo a los pobres, no me faltará nada, me faltará todo. Y Jesús sonríe y dice: pero ya va, no he terminado. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces ven y sígueme. El texto dice que el joven rico se fue muy triste, pero no tan triste como el día que se dio cuenta de quién era Jesús una vez que Jesús resucitó. No tan triste como el día en que se dio cuenta de que había perdido la oportunidad de ser un seguidor original de Jesús, ser uno probablemente de los apóstoles. Tú y yo no sabemos el nombre de ese joven. Sin embargo, recordamos el nombre de Pedro, de Juan, de Santiago, Mateo, Andrés, en fin, de ellos. Al final Jesús subió de nivel. En su última cena de Pascua, ¿lo recuerdan? Está sentado allí con sus discípulos. Jesús da un nuevo mandamiento que sustituyó a todos los demás. No es un nuevo mandamiento para ser incluido como el 614, no, sustituye a todos los 613 mandamientos. Y Pablo lo llamaría la ley de Cristo. Sustituyó esto de la ley de Dios por la ley de Cristo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. La ley de Cristo es para dar. La ley de Cristo es para servir. La ley de Cristo es para amar. Y ese es el camino de la integridad. Servir, dar, amar a otros. Y cada uno como Él, como Jesús. Dio, sirvió y amó. Sí, como el Dios sirvió y nos amó a nosotros. Jesús no se conformó con ser bueno por ser bueno. Vino a la tierra para ser bueno por ti, por mí y por los que no son tan buenos. Su objetivo no era simplemente mantener la ley de Dios. Su juego final era demostrar el amor de Dios, para que se convierta también en nuestro juego final. ¿Entiende? Es posible ser bueno sin hacer nada bueno, pero eso no es una buena idea. Así que, seguidores de Jesús, que se diga de nosotros lo que se dijo de nuestro Salvador. Mateo 22:16. Maestro, dijeron, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por otros porque no prestas atención a quienes son. Que seamos conocidos por nuestra integridad y que caminemos por el camino de Dios.
Por ello no nos dejamos influir fácilmente por los demás. En cambio, somos libres de amar a los demás. Sí, libres de amarlo. Cuando sigas a Jesús, tu integridad te guiará, pero te guiará más allá de ti. No eres bueno simplemente para recibir el favor de Dios o para que te vaya bien en la vida. Escúchame, te guiará más allá de ti hacia el tú que está al otro lado de tu vida. Te guiará hacia los tú que no se parecen en nada a ti y que incluso pueden no gustarte. Y si lo hacemos bien, no será por lo bien que nos comportamos. Lo que llamará la atención de la gente será lo bien que amamos. Y esta es la clave. Nuestra integridad nos guiará más allá de nosotros hacia la vida de las personas que nos rodean. Así cumpliremos la ley de Cristo, la cual Él nos entregó en un solo mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Antes de que te vayas, aquí hay 3 preguntas que me gustaría que discutieras con aquellos que están contigo, así que son preguntas para el debate. ¿Con cuál de las siguientes declaraciones te relacionas? Ahorrar es más fácil que dar. Eres de aquellos que se enorgullecen porque ahorran, porque tienen una cuenta, porque, qué bien, son disciplinados en esa parte financiera de su vida, pero no eres generoso. Ahorrar es más fácil que dar. La disciplina es más fácil que la compasión. Ser bueno puede ser un sustituto de hacer el bien. Segunda pregunta. ¿A quién conoces que se deje guiar por su integridad más allá de sí mismo, de buscar su propio bien, de buscar el favor de Dios? ¿A quién conoces que no le importa verse mal para hacer el bien? Tercera pregunta. ¿Dónde te has resistido a permitir que la integridad te guíe más allá de ti porque te resulta incómodo? Responder a estas preguntas es algo muy importante, pero quiero que lo hagas con sinceridad. Y podría esto cambiarte y seguramente cambiará a algunas personas de tu entorno. Es tu integridad la que a la larga impactará a quienes te rodean. Es hacer el bien, no para encontrar el favor de Dios. No, es hacer el bien por amor a los demás, por el bien de los demás. Viviendo la ley de Cristo, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. ¿Sabes? Cuando esta verdad fue mostrada a mi vida, es como una revelación, como una luz increíble que vino a mí. Entendí que había sido por muchos años un fan de Jesús, pero no un seguidor de Jesús. Que muchas veces había hecho el bien solo para que me fuera bien en la vida, solo para encontrar el favor de Dios. Pero que muchas veces era más importante verme bien que hacer el bien. ¿En qué lugar te encuentras? Permíteme orar por ti. Señor, quiero darte gracias porque durante toda esta serie hemos descubierto tantas cosas. Señor, que aun cuando nos veamos el mal, cuando nos veamos mal, hagamos el bien. Señor, que no busquemos nuestro propio bien o tu favor para hacer el bien, que eso no sea el por qué hacemos el bien, sino el amarnos los unos a los otros, que entendamos lo que significa la ley de Cristo, que cuando amamos a los demás, allí es cuando mostramos que te amamos a ti, que no vivamos siendo correctos, aparentemente buenos, sin hacer el bien, sin que nuestra vida realmente sea luz y sal e impacte a los demás en nuestro mundo. Gracias por tu amor. Gracias por enseñarnos. Danos el valor para hacer lo que debemos hacer. En
en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana con una nueva serie. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.